Señor senador Robledo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer término decir que a esto hay que encontrarle una solución, porque el problema es gravísimo, eso no está en discusión. Lo que se está discutiendo es cuál es la solución, pero por supuesto que el desastre y el sufrimiento del pueblo caribe debe ser atendido, pero eso no autoriza a hacer cualquier cosa, con el pretexto de que es que hay que resolver el problema. Pero lo quiero dejar claro para que después no haya confusiones o manipulaciones. Dos, lo primero es señalar es esto es un desastre de proporciones descomunales. Y voy a plantear una cosa porque es que este es un debate viejo que hay que recordar. Aquí, en el gobierno de César Gaviria en 1990, nos metieron el cuento de que aquí había que privatizarlo todo, porque las maravillas de la empresa privada, que todo lo hacía perfecto, y si eran extranjeros, mejor dicho, vamos a la fija. Todo lo que fuera del Estado había que venderlo, así se vendiera súper mal. El negocio que nos llevó a Electricaribe fue un desastre de negocio y fue un negocio de corrupción. Todo lo que hicieron con Corelca para llegar a Electricaribe, que pasó antes por otra empresa que no lo voy a señalar. Pero entonces, lo planteado es ¿por qué? Porque yo en esos días que era profesor en la universidad, hablé bastante de esto. Yo dirigí un periódico de servicios públicos, escribí un libro diciendo, esos pajaritos de oro son pajaritos de oro, el mundo es más complejo. Ese cuento de que todo lo privado es perfecto, pues está por ver si depende de las circunstancias. Fue un error garrafal privatizar un sector de la energía eléctrica de una zona tan pobre y tan llena de problemas como la costa. Eso era evidente que no se debía hacer. Como ha sido un absurdo destruir la red pública hospitalaria, porque hay muchas circunstancias en que las empresas privadas no pueden actuar o actúan súper mal. Pero además recordemos, ¿no? Odebrecht, transnacionales, Reficar, transnacionales, o sea, no nos repitan más ese cuento de que es que todo es perfecto, porque hay como una especie de mantra, si es privado y es mister, entonces ya todo es perfecto. Esto es clave dejarlo claro en el negocio, porque eso termina siendo como una especie de visión religiosa, que religiosa no tiene nada, porque detrás hay unos tiburones ganándose toda la plata del mundo. Es lo primero que quiero dejar claro. No hay tiempo para extenderme, pero lo dejo como constancia porque ese debate no ha terminado. No ha terminado. Al país lo están destruyendo con el cuento de que todo debe ser privado. Es verdad que estamos en una economía de mercado, y en una economía de mercado casi todo debe ser privado, pero es una estupidez, para decirlo suavemente, meter el cuento de que todo tiene que ser privado. El capitalismo no funciona así. El capitalismo necesita un sector público que asuma una serie de responsabilidades y de cosas. Veamos el desastre. Este es un desastre que cubre tres administraciones: Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. Hay que decirlo también con todas las letras. Ese problema no empezó ayer, no. La decisión empieza en el gobierno de Andrés Pastrana y termina en el gobierno de Juan Manuel Santos, pasando por el de Álvaro Uribe. Veamos en las cifras el tamaño del desastre, ¿no? Bueno, primero hablemos de la pésima calidad del servicio, porque al final es la gente lo que nos interesa. ¿Cuánto sufrimiento ha habido en la costa caribe por cuenta de este desastre de 17 años, o de 18 años, mejor, de 19 ya casi? ¿Cuánto sufrimiento ha habido entre el pueblo caribe? ¿Cuánto los han golpeado con las tarifas de la energía? ¿Cuánta gente pobre ha perdido sus neveras, ha perdido sus abanicos, ventiladores? Bueno, tantas cosas. El número de electrocutados, yo no voy a repetir la cifra, pero el número de electrocutados en el pueblo caribe es inmenso por cuenta de este desastre de esta administración. Esto es tan grave que hoy nos dicen que para poder poner la empresa a funcionar medianamente bien hay que meterle 8.7 billones de pesos. Que esos españoles que manejaron esta cosa en todos estos años no metieron porque no se les dio la gana, eran unos pillos, unos avivatos, que se abusaron de unos gobiernos complacientes. Esa es la triste historia de este cuento, y como si fuera poco, al pueblo caribeño no solo lo maltratan, sino que montan el cuento de que es que son malas pagas, o sea, que son corruptos. No, los corruptos son los de Electricaribe, y eso hay que decirlo con toda claridad, y se fueron impunes. Miren ustedes lo que pasó. Esto es una cosa que el gobierno debía explicar. Esa empresa era de gas natural Fenosa, y un día le cambiaron el nombre, pero ¿qué fue lo que sucedió? Es que los de gas natural se volaron. Ellos tenían otros activos en Colombia y se los vendieron a Brookfield. Yo hago una pregunta, ministra, ¿y el gobierno no se dio cuenta de que eso estaba pasando? O sea, que entonces se desaparecieron
y no responden por las cosas que deberían responder, porque esa es parte de la historia de Colombia que tenemos en este caso. Miren, en tarifas cosas tan aberrantes como estas, en Electricaribe, que nos dejan, porque se los dejan, alguien los tiene que pagar, y no van a ser estos pillos de gas natural fenosa, por supuesto que no. Esos pasivos de una u otra manera van a salir de todos los colombianos, o porque lo paga la gente en la tarifa, o porque lo paga el Estado, que al final se lo cobra la gente, o todas las vueltas que puedan terminarse dando, o porque los pierden algunos, que al final son pérdidas sociales. Sí, los proveedores o el que sea, eso es también parte del problema. 5.6 billones me dio una cuenta rápida que acabo de hacer. Sí, estamos hablando, pues, bueno, no me voy a detener en los detalles porque estamos bregando a ser breves, pero aquí están todas las cuentas, incluido el pasivo pensional, porque es que se nos lo presentan claro. Está bien que no les vayan a robar las pensiones a los trabajadores, pero que lo pague el Estado quiere decir que lo pagamos todos nosotros y que no lo pagaron ellos, que lo deberían haber pagado. Pero además nos dejaron una especie como de huevo en incubación, que es una demanda en un tribunal de arbitramiento internacional por 1.600 millones de dólares, que si se pierde, eso también lo terminarán pagando los colombianos. Es que esto es inaudito. Estos personajes no solo hacen lo que hacen, sino que además nos meten una demanda en un tribunal de arbitramiento, que es otro error garrafal de este negocio. Y no me lo contestó el superintendente, y se lo pregunto, ministra, esta venta, o sea, el que compre va también acomodado en Tribunal Internacional de Arbitramiento. Y a los que no están muy al detalle les cuento, los tribunales de arbitramiento no tienen nada que ver con la justicia. Son 3 árbitros carísimos y uno es de la contraparte, o sea que eso no tiene nada que ver con la justicia, porque es que 1/3 del tribunal entra a defender al que está demandando al Estado, sea como sea, y con que cuadre a otro, que no es tan difícil de cuadrar en este mundo de corruptos en el que estamos, pues entonces ya perdimos. ¿Y eso qué tiene que ver con la justicia? Me van a comparar a mí, a unos jueces de un tribunal de arbitramiento, a esos jueces colombianos que sacrifican su vida bregando a hacer las cosas bien con sueldos escasísimos. Me dicen que eso es justicia. No, eso no es justicia. Y hago la pregunta, señor ministro, ¿los que van a comprar van en el coche de Tribunal Internacional de Arbitramiento también? ¿O los pleitos que haya los va a tratar la justicia colombiana como debe ser? Porque es que aquí no puede seguir pasando lo que está pasando. Tenemos tribunales de arbitramiento por más de 20 billones de pesos en este momento en Colombia, bastante más que eso. La Contraloría General de la República ha cuestionado por manipulaciones corruptas, digamos con términos más sencillos, 318.000 millones de pesos de aportes del Estado colombiano a Electricaribe. O sea, la historia de esta empresa, no voy a alargarme más, es un desastre, y es en una proporción muy grande el resumen de lo que ha pasado con unas privatizaciones irresponsables que se hayan hecho en Colombia. Yo no digo que una empresa pública no pueda pasar a manos del Estado, pero ese tiene que ser un análisis cuidadoso, no puede ser dominado por una especie de cultura religiosa, y hay que estar pilas con los tiburones, porque aquí los comisionistas se ganan toda la plata del mundo, aun cuando al final la operación termine en un desastre. Bueno, entonces el tema de las soluciones. Fíjense que el Estado tuvo que intervenir en esa empresa porque estos personajes que tenían eso, ¿a dónde nos estaban llevando? Íbamos a terminar en apagones tan largos porque los generadores de energía no les iban a vender, que se iba a generar un problema de orden público en la costa descomunal. Entonces el Estado tiene que intervenir por el carácter de servicio público de la empresa. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué se hace? Hoy lo está manejando el Estado, como otras cosas que maneja el Estado en Colombia, con petróleo y otras cosas. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Lamentablemente aquí el doctor Duque vuelve y coincide con el doctor Santos, y la fórmula es privatizar, 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 como sea. O sea, hay que regresarle a algún privado el negocio. ¿Y cuáles son las garantías que vamos a tener de que esa operación está bien? Y entonces empecemos a mirar ciertas cosas pegadas a la decisión. Primera decisión, dividir el mercado. O sea, partir la empresa es 2. Es una decisión antitécnica que encarece inevitablemente los costos de la generación, pues del servicio que se está prestando, y se lo pasan a la tarifa.
Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Por qué hay que dividir? No porque sea técnicamente correcto, sino porque los compradores lo quieren es por mitades. Pero es una decisión antitécnica contra la ciudadanía de la región Caribe. Segunda decisión que ya tomaron también, que podrán tener los compradores hasta el 35% del mercado, cuando las normas hoy impiden tener más del 25%. Esa norma de no más del 25% es una norma sensata. Es que un privado con el 35% del mercado eléctrico de Colombia es una especie de rey, de dictador sobre la CREC, sobre los ministros de energía y sobre el presidente de la República. Es que son extranjeros con el switch para hacerle clic y dejar sin luz al 35% de los colombianos. Eso es una irresponsabilidad hacer las cosas de esa manera. O sea, si han bailado a este país como lo bailaron los de Electricaribe, que tenían el 25%, ¿cómo será el que tenga el 35%? Y si son inversionistas extranjeros como pueden ser, pues vivirán en un sitio u otro del exterior, les importa un pepino lo que pase en Colombia. Lo único que les importará es que su ganancia aparezca de manera honrada o de manera corrupta. Esa es la historia del mundo. De eso es de lo que estamos hablando. Bueno, y entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Esto es bueno dejarlo claro. Este negocio, ¿cómo es que van a atraer a los privados? Lo dice el doctor Carrasquilla de manera muy enfática. Pues, no me sorprende que lo diga él, pero se los voy a leer. Entonces, Carrasquilla lo que dice es que esto se resolverá con recursos públicos, con recursos de tarifa, dice, lo dijo al final del año pasado, dice, se accedería a una trayectoria de tarifas mucho mejores que las que tiene hoy en día la empresa, o sea, tarifas significativamente más altas, las cuales permitirían consolidar la empresa, hacer las inversiones necesarias, mejorar la calidad y tener un futuro como compañía. Entonces, allá los costeños que paguen las tarifas más altas, incluidas las ganancias de ese privado. No vamos a pagar los 8.7 billones de pesos de la modernización. No es que no lo va a pagar el privado, los va a pagar la tarifa. Y el privado seguramente va a asumir unos créditos. Para eso, tasa de interés que se cargará la tarifa. O sea, a la gente nuevamente, a los ciudadanos. Eso hay que decírselo con toda claridad al pueblo caribe. Y en abril ha debido funcionar una cosa que en Barranquilla han llamado el tarifazo. Se pusieron nerviosos, pero ahí está, esperando que el negocio se cierre y viene una alza dura de tarifas. Y lo dice Carrasquilla, de esto se trata, y era lo mismo que había dicho el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, la solución es otra vez contra el pueblo caribe que no tiene velas en este entierro. Lo único que han hecho es sufrir con estas condiciones. O sea, la tarifa es el mecanismo mediante el cual se va a resolver eso. Pero como no alcanza la plata de la tarifa, me imagino que les dará hasta temor pues extorsionar al pueblo caribe de esta manera, entonces andan buscando otra plata más disimulada. Entonces, primera plata del disimulo. El Estado asume el pasivo pensional, y yo no estoy en contra de que se cuiden los intereses de los pensionados, por supuesto, pero eso era una deuda privada que la volvieron pública, y nos cuesta 1.2 billones de pesos, que alguien va a pagar en Colombia. Una parte en el pueblo caribe, otra parte la pagan en Boyacá, otra parte en el Tolima, en donde sea, en Caldas, donde sea, ok. Pero además de eso se inventan una sobretasa en las tarifas, que la va a pagar fundamentalmente casi toda estratos 4, 5 y 6, o sea, tiro a la clase media. En la falacia que se montaron en Colombia es que aquí el que no se esté muriendo de hambre es una especie de oligarca al que hay que cargarle la mano. Hágame el favor. No pueden ver un pobre acomodado porque pues se ponen nerviosos estos tiburones del capital financiero que definen la suerte de Colombia. Y eso nos va a costar, me acaban de decir aquí, 453.000 millones de pesos. Diga lo que diga el superintendente, el grueso de esta plata va para Electricaribe. Es que no es sino ver las otras empresas involucradas para entender eso. Pero además la pregunta es esta, ese es otro impuesto. Un impuesto metido en reforma, en Plan Nacional de Desarrollo, eso es ilegal. Eso es un atropello. Las reformas tributarias se tramitan por aparte, como se deben tramitar las cosas, porque eso es un impuesto. Monten el cuento que le quieran montar.
es un impuesto. Es que lo que cambia la naturaleza de las cosas no es cambiarle el nombre ni decir que es que el propósito es loable, si es que el propósito resulta ser loable. 453.000 millones de pesos al bolsillo de la clase media, dicen que por 3 años. ¿Hace cuánto fue que dijeron que el 4 por mil era temporal? Ya se nos olvidó, ¿no? Eso está escrito en números romanos, porque eso es tan viejo que viene desde todos esos tiempos. Bueno, entonces concluyamos diciendo, no voy a extenderme más en esto. Tenemos una dificultad para completar el debate, que es la pregunta del millón: ¿cuánto van a pagar los compradores? Porque es evidente que el propósito es favorecerlos. No sabemos cuánto van a pagar, eso no es tema de debate público en Colombia, eso lo va a resolver, el precio base lo va a resolver el Consejo de Ministros, eso está claro que es así, y no sabemos qué va a pasar. Y aquí podemos terminar, ojo con esto, podemos terminar en otro Medimás, que también nos lo montaron a las escondidas, y miren lo que terminó pasando. ¿Y cómo va a pagar? El senador José David Name, ¿va a pagar en plata o va a pagar con las utilidades que le rinda la empresa en cómodas cuotas anuales, de forma tal que hizo el negocio de su vida y no arriesgó nada? Puede revender la empresa a los 3 años, dicen las normas con las que esto se está tramitando. O sea, ¿qué garantías tenemos, ministra, de que esto no va a terminar en otra debacle, en otro desastre? Porque lo que hay hoy hasta hoy es un desastre. Yo no veo claridad en eso. Mi oficina le ha pedido a quienes hicieron el estudio para decir que esto vale, que hay que invertir 8.7 billones, que nos dieran el estudio, ¿sí? O sea, los señores del Fondo de Desarrollo Nacional, al azar, la Banca de Inversión y Abregario y Ruti. Por lo menos 2/3 con problemas reputacionales, para que seamos amables. Y la respuesta es que es secreto. Ahí el doctor Peñalosa ha negado la información sobre el metro de Bogotá. Y a mí se me ha vuelto un problema que me respondan las cosas como deben ser. Y esa es la base de la corrupción, el secretismo, la falta de iluminación sobre las cosas. ¿Sí será verdad que estos 8.7 millones son ciertos? Porque eso va en la tarifa, ¿no? Y si resulta que no son ciertos, sino que son 8, pues fácilmente aparecen 700.000 millones más de utilidades. No sabemos. ¿Sí? Porque es que esto, después de que se haga la operación, los reflectores disminuyen sobre ese negocio y tocará esperar el próximo escándalo para saber qué es lo que está pasando. Repito, nos falta información para poder aclarar las cosas. No es un asunto de menor cuantía que los proveedores de la cosa estén perdiendo un montón de plata y que las cosas estén saliendo de esa manera. Entonces yo resumo diciendo, para mí es insatisfactoria la explicación que el gobierno le está dando a esto, porque de entrada el enfoque es un enfoque muy discutible, no cuadran las cosas. Esa empresa podría quedarse con ella en el sector público y podría operarla bien operado. Yo les pido un favor a la burocracia, que no niegue la posibilidad de que el sector público pueda actuar bien, porque eso es como escupir hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Pues porque si los que están en el sector público dicen que no solo puede funcionar bien, pues entonces son ellos los que no pueden funcionar bien. Y seguramente muchas de estas cosas que aquí están mal planteadas se pueden resolver en beneficio de quién, de la gente, porque es que aquí hay una pelea de precios. O sea, la utilidad que obtengan, que el sector público no lo tendría que asumir, va a la tarifa. Todas las cosas que sucedan equivocadas en ese proyecto van a la tarifa. Y esto al final, no tengamos la menor duda, todo lo que van a hacer ahí, lo van a hacer girándole al crédito. Inclusive los recursos con los que terminan comprando también suelen ser recursos de crédito. Compran con la cédula, esa es la norma de este tipo de negocios, y todo eso nos lo terminan cargando a la tasa de interés, y todo eso nos lo terminan cargando a la tarifa, y nos lo terminan cargando al sufrimiento ciudadano. Ahora, si quienes gobiernan no están en condiciones de gobernar bien, de impedir la corrupción, etcétera, etcétera, pues no deberían gobernar. Así de simple. No deberían asumir esa responsabilidad.
no la deberían, repito, asumir. Entonces yo me declaro, seguramente va a tocar hacer, senador José David Name, otro debate al respecto, porque las respuestas son insuficientes, hay cosas que no están claras de qué es lo que va a pasar, pues nada menos quién va a comprar. Ahí anunciaron la semana pasada que iban a venderle Cruz Blanca, otra EPS, ¿sí? Así también en Semana Santa, y que es que el que va a apalancar de alto costo, eso es miedoso, absolutamente miedoso, y son los recursos públicos, son los recursos de los colombianos de los que estamos hablando. El pueblo caribe le esperan, si esto sale adelante, le esperan aumentos grandes en sus sufrimientos, y yo no veo que haya garantías de que las cosas se vayan a corregir realmente. Muchas gracias, señor presidente.